Saludos, querida iglesia, amigos y hermanos en la fe. Mi deseo para vosotros en esta tarde es que el versículo que a continuación vamos a ver sea una realidad cada día en nuestro caminar con Cristo. El texto es Colosenses capítulo 3, versículo 15, que dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Solo tenemos que observar a nuestro alrededor, escuchar las noticias y leer un poco de historia para darnos cuenta de que todos necesitamos vivir en paz. Sin embargo, vivimos en medio de un conflicto continuo. Que todos luchamos por mantener la paz y nos damos cuenta de lo difícil y complicada que es conservarla. Igualmente, todos hablamos de paz, pero basta una chispa, una palabra, para que se declare la guerra. La raíz de este mal la hallamos en el pecado. De hecho, una de las consecuencias del pecado es el conflicto que se produce en uno mismo, con los demás y evidentemente con Dios. Cristo dijo: mientras que vivamos en este mundo, tendremos aflicciones, adversidades y también sufrimientos. Y es en medio de este mundo en conflicto, es en medio de este sufrimiento o de esta aflicción de la cual Jesús nos habla, que Él nos dice estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nos dice el evangelista Juan en el capítulo 14, versículo 27. Luego Jesús nos promete, Jesús nos invita a que recibamos su paz. Esta es parte de la herencia, del legado, es parte de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, su paz en nosotros. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo nos dice y escribe en el texto que hemos leído que hemos sido llamados a que la paz de Cristo no solamente esté dentro de nosotros, sino que gobierne en nuestros corazones. Y ahí es donde quiero apuntar. El plan de Dios, el deseo de Dios es que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Y para tener la paz de Cristo en nuestro corazón, lo primero que tenemos que tener es paz con Dios. Pues de hecho el pecado me ha hecho enemigo de Dios, el pecado me ha separado de Dios y el pecado ha hecho que tenga un conflicto con Dios. El primero en desear la paz es Dios, el que pone todos los elementos para que haya paz entre Dios y nosotros es Él mismo. Por eso encontramos paz con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así lo define el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es la obra en la cruz del Calvario, es el perdón de nuestros pecados que abren la puerta a que Cristo viva dentro de nosotros y por lo tanto podamos disfrutar de la paz que Él nos ofrece, de esa paz que puede llenar nuestro corazón. Una vez que Dios vive dentro de mí, una vez que la paz de Dios ha inundado mi corazón,
porque mis pecados han sido perdonados y he experimentado la verdad de Dios, la llenura del Espíritu Santo, entonces es que se produce paz en mi corazón. Porque es la paz de Dios la que trae sanidad, es la paz de Dios la que trae dirección, es la paz de Dios la que trae tranquilidad. Recordemos que Jesús nos dice, mi paz os doy. Es decir, lo que Jesús nos está ofreciendo es la paz que Él tenía cuando estaba viviendo aquí también en la tierra. Mi paz es la que os doy. La paz que Jesús poseyó mientras estuvo aquí. La paz que le llenó de confianza en su Padre, aún en medio de las crisis que tuvo que vivir y las dificultades por las cuales Él pasó. Esa paz es la que Él nos ofrece. Fijaros que es una paz sobrenatural. Por dos razones. La primera, porque es una paz que viene de Dios, que viene de su Espíritu Santo, es la paz de Jesús. Y segundo, porque Él mismo dice, yo no os la doy como el mundo os la da. Es una paz diferente. Es una paz que solamente la puedes recibir si el Espíritu Santo la pone en tu corazón. Por eso, porque es una paz sobrenatural, en muchas ocasiones no puede ser procesada por nuestro razonamiento humano. Es decir, nos encontramos en momentos de que como hijos de Dios, como creyentes, pasamos por periodos de enfermedad, por la pérdida de algún ser querido o por alguna situación difícil como la que están pasando en estos días los habitantes de La Palma. Pues es ahí en medio de ese conflicto, es ahí en medio de esa tribulación que Dios nos ofrece su paz. Y el creyente, el Hijo de Dios, experimenta esa paz en medio de esa situación. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo tener paz en medio de esta tormenta que estoy viviendo? Bueno, simplemente tenemos que reconocer que es la paz de Dios que invade nuestro corazón en medio de nuestra tormenta. Por eso el Señor dice, no es como el mundo os la da. La paz que Dios nos ofrece no es una paz que sea la ausencia de un conflicto o la desaparición de la hostilidad. No, la paz que Dios nos ofrece es una paz que aún en medio del conflicto, del problema, de la necesidad, podemos sentir esa tranquilidad, ese amor, esa paz que es sobrenatural porque viene de Dios. Y la Escritura, como hemos leído en el texto, nos dice que no solamente hemos sido llamados a disfrutar, a vivir, a llenarnos de la paz de Dios, sino que su paz sea la que gobierne en nuestro corazón. Que su paz sea la que gobierne en nuestro corazón. Es interesante este texto porque la palabra que aparece como gobernar, en el griego, esta palabra viene del campo de los deportes y viene a mencionar justamente al árbitro, al juez, al que tiene que tomar una decisión entre un equipo y otro. Y esa es la palabra. Está diciendo que la paz de Dios sea la que decida en vuestros corazones. Que la paz de Dios sea el árbitro, el juez en vuestros corazones. En otras palabras, hemos de dejar que la paz de Cristo nos gobierne, como en otros textos bíblicos aparece que la paz de Cristo reine en vuestros corazones o controle
vuestros corazones. En definitiva, que la paz de Cristo sea la que dirija nuestra vida. De modo que cuando surjan en nuestro corazón o en nuestra vida, pues pasiones que nos gobiernen, pero que no son las que deberían de estar gobernando nuestra vida, como puede ser la ira, la envidia, la codicia, como puede ser todo aquello, angustias, miedos. Lo que nos está diciendo es que la paz de Dios sea tan fuerte, que sea la que esté gobernando, que impida que el miedo, que la envidia, que la codicia o que las angustias sean la que reine e invadan nuestro corazón. Que sea la paz de Dios la que ponga freno a todo ello. Tener la paz de Dios es algo que se va a ver en nuestro rostro, pero evidentemente se va a vivir en el corazón. Porque podemos tener apariencia de ser personas pacíficas, podemos hablar mucho de paz y sin embargo tener un corazón en conflicto, un corazón en guerra. Por eso mismo, Dios nos ofrece su paz. Una paz diferente, una paz que nos ayuda a que en los momentos difíciles, en los momentos que hemos de tomar decisiones, seamos capaces de estar tranquilos, de dar lugar al reposo, pensar lo que vamos a hacer y ser dirigidos por el Señor. Esa paz, ¿cómo consigo esa paz? Pues esa paz viene cuando yo acudo a Jesús. Esa paz viene cuando yo pongo y deposito mi confianza en su palabra. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos dice claramente: por nada estéis afanosos, preocupados, que no haya nada que quite la paz en vuestro corazón, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, tu necesidad, tu preocupación, llévasela a Dios. Deja tus cargas en Él. Ora, pídeselo, pídele ayuda y dan las gracias. Y nos dice el texto a continuación, versículo 7, que si hacemos esto, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, a veces no lo voy a entender, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Será la paz la que gobierne en nuestro corazón. No dejaremos que la preocupación, no dejaremos que todo aquello que nos lleva a estar abatidos sean lo que gobierne nuestro corazón, sino Dios, su paz, su amor en nosotros. Por eso Isaías, capítulo 26, versículo 3, nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esta es la clave. La clave es cuando nos acercamos a Dios en medio de la tormenta para confiar en Él, para pedirle ayuda y para ser capaces de perseverar en Él. El resultado es que recibiremos una paz completa, dice el Señor. Recibiremos una paz extraordinaria, sobrenatural. Nos quedaremos asombrados de ver que no es la preocupación la que nos dirige,
sino la paz de Dios. Y cuando la paz de Dios gobierne y guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos y nuestras emociones puedan estar bajo su control, entonces vamos a tomar decisiones y vamos a actuar con claridad. Y vamos a querer y a desear que nuestra conducta sea conforme a nuestra fe. No nos dejaremos llevar por las emociones, por las pasiones o por el momento. No, pararemos, escucharemos al Señor y daremos los pasos que tengamos que dar. Y cuando acudimos a Jesús, acudimos a Él para hacer su voluntad y no la nuestra. Por eso esa paz nos inunda cuando en nuestro corazón nos ponemos y nos alineamos con Él para hacer su voluntad y no la nuestra. He de tomar una decisión, pero no quiero tomarla conforme a lo que yo creo, sino conforme a la voluntad de Dios. Y para eso necesito consultar su palabra. Para eso necesito orar a Él. Y cuando le busco, cuando miro en su palabra, cuando intento hacer su voluntad conforme a lo que Él nos dice, entonces somos guiados por el Espíritu Santo y hay una paz en nosotros al tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu también es paz. Luego, cuando yo tomo esa decisión, siguiendo, buscando la voluntad de Dios, el fruto será paz en mi vida. Y siguiendo el texto bíblico, nos damos cuenta de que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, no está hablando solamente de una paz individual, que es importante y que la necesitamos. Añade algo más. El Espíritu Santo le lleva a Pablo a escribir que esa paz de Cristo en nosotros añade algo más. Y dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Fíjate que el deseo de Dios es que su paz gobierne en tu corazón, pero no solamente en el tuyo, sino en cada uno de los corazones de sus hijos. ¿Para qué? Pues para eso fuimos llamados. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. El Señor sabe que no solamente tenemos el conflicto en nosotros y su paz nos va a ayudar, el conflicto también lo tenemos con el resto de personas. Y eso incluye también los hermanos en la iglesia. La iglesia tampoco está exenta de tener roces, envidias, celos, porque somos de carne. Por eso nos está diciendo que la paz de Dios debe ser la que debe guiarnos para mantener y cuidar de la unidad y la armonía dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Es evidente que este versículo tiene un contexto. No podemos leerlo aquí, pero si lees los versículos anteriores y posteriores, versículos 12, 13, está hablando y está diciendo que debemos de tener misericordia los unos con los otros, que debemos de tener bondad los unos con los otros, mansedumbre, paciencia, y que debemos de perdonarnos los unos a los otros. Esa es la guía. ¿Por qué dice Pablo esto? Pues porque en la iglesia de Colosas, como en cualquier iglesia, hay conflictos. Hay problemas, porque yo mismo a veces soy el problema. Y si yo me dejo guiar por la bondad
la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón. Esto traerá paz, no solamente a mi corazón, sino también a aquellos que me rodean. De tal manera que en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia, lo que funcionará y aquello que gobernará será la paz del Señor. Y aún lo podemos extender a aquellos que son fuera de la Iglesia. Porque los conflictos los tenemos en la familia, en el trabajo, en las relaciones con los vecinos, con los amigos. Por lo tanto, si en mi corazón reina la paz, me dejo llevar bajo la dirección de la paz de Cristo, buscaré la paz también con mis semejantes, buscaré la paz con aquellos que he tenido algún problema. De hecho, la palabra de Dios nos dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. Es la paz de Cristo, es la paz de Dios en nuestra vida que nos va a hacer vivir en paz. Vivir en paz. Para terminar, hay una palabra hebrea conocida por todos que nos habla de paz. Es shalom. Es una palabra que se usa como saludo y también de despedida, porque el deseo es que haya paz para esa persona que estás saludando o estás despidiendo. Que la paz de Dios esté en él. Aunque esta propia palabra implica mucho más que solamente paz, pero es la que se usa y el significado principal. Que tu vida esté llena de paz. Y es, una vez más, querido hermano en la fe, que la paz de Dios es uno de los mayores regalos que Dios nos ha hecho. La paz de Dios es uno de los mayores regalos que como hijos de Dios podemos recibir de Él. De hecho, vemos también en Romanos que una de las 3 marcas identificativas del reino de Dios es la paz. Dice el apóstol Pablo, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si vivimos en el reino de Dios, la paz de Dios ha de gobernar nuestros corazones. Y junto a la paz, el apóstol Pablo termina diciendo y hablando del agradecimiento. Dice, y sed agradecidos. Y es que la paz de Dios, que gobierna mi corazón, me lleva también a tener un corazón agradecido a Dios y también a los demás. Es en definitiva que podemos decir que un corazón que encuentra la fuente de su paz en Dios es un corazón fortalecido, es un corazón libre de temores, es un corazón confiado en Dios y seguro en Él. Querido amigo, si no tienes la paz de Cristo en tu corazón, hoy es el momento de pedírsela. Hoy es el momento de que abras tu corazón a Jesús y le digas en medio de tu tormenta, en medio de tu conflicto, puedas decirle, necesito tu paz en mi vida. Para ello, hagamos una oración y puedes decirle al Señor estas mismas palabras. Amado Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo, quien vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Y vino a morir por mis pecados. Y hoy, en estos momentos, te pido perdón y te ruego que vengas a mi vida y me llenes de tu paz.
necesito tu paz para vivir. Gracias por darme la oportunidad de acercarme a ti y abrir mi corazón para que tú vengas y vivas dentro de mí. Te pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y si el Señor lo permite, pues nos vemos la próxima semana.